Destaca el presidente Enrique Peña Nieto que este año fue mejor de lo que se esperaba, con generación de empleos y crecimiento económico. La Ley de Seguridad Interior entrará en vigor hasta que la Suprema Corte resuelva su constitucionalidad, aclara el subsecretario Roberto Campa Cifrián. Advierte el INE que habrá sanciones a los partidos que no reporten los gastos de sus precandidatos. Elementos de la Marina abaten a 5 presuntos delincuentes en Tepic, Nayarit, en respuesta a una agresión en su contra. Alejandro Gutiérrez, ex secretario nacional adjunto del PRI, fue imputado y vinculado a proceso. Más de 26 millones de alumnos de educación básica inician el periodo de vacaciones de invierno. En el mundo, Donald Trump promulga su reforma fiscal. El dólar en ventanilla cerró en 20 pesos. En los deportes, Monterrey es el nuevo campeón de la Copa MX. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Leticia Carvajal y les saludo a nombre de Gustavo Rentería, titular de este espacio. Le invito a que me acompañe en la próxima hora para ponerlo al tanto de lo que ocurre en México y en el resto del mundo. Iniciamos con la información y el presidente Enrique Peña Nieto dijo que cierra el año contento y deseó que el 2018 a México le deparen grandes éxitos, prosperidad y realización. Contento y muy esperanzado de que venga un gran año 2018. Creo que al final de cuentas concluye un año que fue mejor de lo que pintaba a inicios de este año. Creo que logramos mantener el barco a flote bien, generando empleos, creciendo económicamente y ahora pues enfrentar los retos del próximo año. Y espero que a México le depare un futuro muy exitoso, muy promisorio y de mucha esperanza para el futuro de nuestro país. En un breve encuentro con los reporteros de la Fuente Presidencial, felicitó a todos los mexicanos por el fin de año y deseó que 2018 sea de concreción de sus proyectos. Y permítame felicitar a través de ustedes a todos los mexicanos con motivo de estas fechas. Que tengan una feliz Navidad, que unas felices fiestas decembrinas, que sea espacio de recargar pilas, de tener un espacio de convivencia en armonía, con familias, con seres queridos. El presidente Enrique Peña Nieto se tomará unos días de descanso y regresará a sus actividades en los primeros días del año nuevo. Y en Ecatepec, Estado de México, el presidente Peña Nieto encabezó la ceremonia del 202 aniversario de la muerte del generalísimo don José María Morelos y Pavón. El orador de este homenaje fue el secretario de Salud, José Narro Robles, quien afirmó que los valores del siervo de la nación siguen siendo el faro que alumbra a los mexicanos. Dijo que con su ejemplo, México no solo tiene esperanza, sino tiene asegurado un futuro prometedor, y recordó que las reformas alcanzadas sentaron las bases de un país moderno y competitivo. Y hemos ganado reconocimiento y confianza en el exterior. Es responsabilidad de todos preservar el esfuerzo realizado y extender los beneficios a más compatriotas, en particular a quienes más requieren. Es el tiempo de pensar en grande, de plantear nuevas utopías. Es el tiempo de las nuevas hazañas nacionales. También habló del desencanto de la política. Criticó a quienes dividen en vez de unir y a quienes se sirven de ella en vez de servir a la sociedad. Además, criticó de las grandes contradicciones de nuestro tiempo. Algunos tienen asegurado el futuro de los hijos de sus nietos, mientras otros enfrentan cotidianamente la incertidumbre del día de mañana. Una de las diferencias notables radica en que mientras nunca había existido un mundo con tantos niveles de libertad y de posibilidades, la intolerancia, el miedo y el enojo colectivo infectan a mucha gente. Al final de la ceremonia, acompañado de su gabinete, el presidente depositó una ofrenda floral y montó una guardia de honor al pie de la máscara mortuaria de Morelos y Pavón. Y
mire, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aclaró por qué el presidente promulgó y publicó la Ley de Seguridad Interior. Dijo que responde a una obligación constitucional. El presidente publicó la ley el día de ayer porque es su obligación, porque la Constitución le ordena al Ejecutivo, cuando una ley es aprobada en ambas cámaras, que se publique de inmediato. Y así lo hizo el presidente el día de ayer. Agregó que el presidente fue sensible al solicitar a la Suprema Corte su revisión exhaustiva. El presidente fue sensible a cuestionamientos, a reclamos, a peticiones de una serie de organizaciones, de instituciones inclusive. Frente a este cuestionamiento, la decisión que el Ejecutivo toma es publicarla y no iniciar su entrada en vigor hasta en tanto la Corte resuelva los recursos que han anunciado ya estas instancias que van a presentar. Yo creo que esa es una buena noticia, Joaquín, porque es una noticia de que funcionan las instituciones en el país y yo coincido con quienes han dicho que si se van a decidir nuestras libertades y nuestros derechos, qué bueno que sea en la Corte. La Corte es una de las grandes instituciones que tenemos en nuestro país. Y el comisionado general de la Policía Federal, Manelik Castilla Cravioto, defendió la Ley de Seguridad Interior. Dijo que brinda garantías para que las fuerzas federales hagan su trabajo y afirmó que pese a la promulgación esperarán el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta ley de ninguna manera significa militarización, que antes bien fija condiciones para que las instancias federales hagamos esta tarea de apoyo a las entidades federativas que así lo requieren. Vamos a estar muy pendientes de lo que la Suprema Corte determine. Me parece que esa fue una decisión muy respetuosa a las opiniones que han estado pidiendo profundidad. Escuchar el planteamiento de la Corte, pues desde luego que abona a la confianza que muchos sectores han solicitado en torno a esta ley. Y luego de que fuera detenido este miércoles en la ciudad de Saltillo, Coahuila, este viernes Alejandro Gutiérrez, exsecretario del CEN del PRI, fue vinculado a proceso por el delito de peculado por su presunta participación en el desvío de 246 millones de pesos para el financiamiento de las campañas electorales en 2016. El exsecretario estaría implicado en el desvío de dinero del gobierno de Chihuahua durante la administración de César Duarte y de ahí al PRI nacional. Durante su comparecencia destacó que Gutiérrez se negó a declarar y no pidió preparar una defensa, sino más bien pidió su vinculación a proceso. Y en más información, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks aceptó la invitación que le formuló Ricardo Anaya para sumarse al proyecto Por México al Frente y a su precandidatura. Anaya Cortés dijo estar contento por recibir el respaldo de Romero Hicks, quien fue rector de la Universidad de Guanajuato, gobernador de Guanajuato, así como titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y en Hermosillo, Sonora, el precandidato de la coalición PRI, Verde, Nueva Alianza a la presidencia, José Antonio Meade Curibreña, recordó a Luis Donaldo Colosio y aseguró que el diagnóstico del político sonorense sigue vigente y hay principios que se deben acompañar y seguir. También resaltó la importancia de generar mejores condiciones de inclusión para que cada mexicano goce de educación, de salud y de alimentación. El discurso de Luis Donaldo Colosio dejó a nuestra generación un diagnóstico que sigue vigente y 3 principios que debemos acompañar. Seguimos viendo un México con hambre y sed de justicia y seguimos teniendo que honrar sus principios, ser sensibles a las demandas y necesidades de las comunidades, estar a la altura del compromiso que esperan de nosotros y asumir autocrítica y transformar lo que nos duele y que nos lastima. Todo recurso económico utilizado será legal, fiscalizable y transparente. Rendiremos cuentas ante la sociedad y las autoridades electorales de forma oportuna y sistemática.
Gracias por continuar con nosotros en México al Día. Y Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, decidió ampliar su gira por Hidalgo. Ahí reiteró su propuesta de crear una base de datos con información de obras inconclusas, mismas que rehabilitará de resultar presidente. Mencionó que en todo el país hay escuelas, universidades, centros de salud, hospitales y carreteras que, aunque fueron inaugurados, nunca se concluyeron o no funcionan. Y el Congreso de Nuevo León aprobó otorgar la licencia para que Jaime Rodríguez Calderón se separe del cargo como gobernador por un plazo de hasta 6 meses a partir del 1 de enero del próximo año. Esto para que busque la candidatura presidencial por la vía independiente. Asimismo, los diputados aprobaron que Manuel González, actual secretario general de Gobierno, quede como gobernador interino. En más de los aspirantes independientes, Armando Ríos Peter celebró con una imagen en su Twitter que su equipo ya reunió 400,000 firmas para lograr su registro ante el INE y ser candidato independiente. Por su parte, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, señaló en una entrevista que la recolección de firmas se le ha complicado en algunas comunidades, esto porque no se cuentan con la red para mandar la información o porque no hay luz. Sin embargo, Marichuy reiteró que no bajarán los ánimos y continuarán trabajando por el registro. Y el Instituto Nacional Electoral informó que de 286 aspirantes a candidatos independientes a cargos de elección popular, únicamente 60, es decir, 21% del total, ha reportado ingresos y gastos. En el caso de los 3 precandidatos a la presidencia, a 9 días del inicio de las precampañas, solo uno ha reportado actividades realizadas. Se trata del evento realizado en el Hotel Hilton de la Ciudad de México el 14 de diciembre por Andrés Manuel López Obrador con un importe de 334,000 pesos. Quiero llamar la atención de que ese evento, si bien está reportado en el CIF, no fue posible el ingreso de nuestros compañeros verificadores porque se les impidió el acceso al mismo. Hago un llamado atento y respetuoso para que se permita hacer el trabajo de fiscalización a la autoridad. Agregó que en el caso del precandidato Ricardo Anaya solo ha reportado una aportación por 1,500 pesos de simpatizantes y avisos de contratación por 1 millón de pesos, mientras que José Antonio Meade únicamente ha reportado avisos de contratación por 30,000 pesos. En ese sentido, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que no entregar en tiempo la información significa, por culpa o por dolo, un retraso y un impedimento a la labor fiscalizadora del INE. Ello, quiero decirlo con todas las letras, ya desde ahora podemos anticiparlo, va a representar, va a implicar en su momento sanciones que no son de forma, como ustedes saben, sino de sustancia. Quien no cargue una operación dentro de los 3 días posteriores a la que la misma se ha verificado en el sistema, cosa que ya ha ocurrido con los precandidatos a la presidencia, con los precandidatos al Senado, con los precandidatos a diputados, va a tener sanción. Y la Secretaría de Educación Pública aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relacionada con el derecho a la educación y al principio superior del menor. Esto derivado de diversas quejas de daños en la infraestructura en 29 planteles de la Ciudad de México. En la respuesta a la CNDH, la SEP informó que en esta administración se han realizado inversiones en la infraestructura física educativa por más de 66,800 millones de pesos y con esto se ha beneficiado a más de 16,1 millones de alumnos. Y la SEP informó que inició formalmente el periodo vacacional de invierno. Con ello, más de 25,6 millones de niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria ya están de descanso. También cerca de 1,2 millones de maestros gozarán de 17 días de asueto. Tanto estudiantes como profesores de nivel básico regresarán a clases el próximo 8 de enero de 2018.
Y la Policía Federal puso en marcha un operativo especial para proteger a los paseantes durante esta temporada vacacional. Veamos de qué se trata. Así fue el banderazo de salida del operativo Invierno 2017. Desde la mañana del 22 de diciembre, 8.871 elementos apoyados con cerca de 4.000 unidades entre patrullas, ambulancias, motocicletas y helicópteros trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de los paseantes que circulan por todas las carreteras federales del país. La Policía Federal, en coordinación con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, reforzará la seguridad en los más de 49.774 kilómetros de la red de carreteras federales y dará asistencia a los usuarios de aeropuertos, fronteras, puertos, centros turísticos y centrales de autobuses para inhibir conductas delictivas y reducir los índices de siniestralidad en todo el país. Durante las 24 horas, los efectivos federales ofrecen en carpas fijas y mediante rondines asistencia vial, médica y revisiones aleatorias a vehículos particulares y autobuses de pasajeros, entre otras cosas. Incluso en Navidad y Año Nuevo. Nos lo vamos a pasar trabajando y haciendo lo mejor posible para poder mantener a salvo la integridad física de todas las familias que transitan en carreteras. Esta acción ha sido reconocida por la ciudadanía. Me parece excelente. Me parece muy bien. Pues porque hay que cuidar mucho las carreteras, porque hay muchos delincuentes. Pues está bien, ya que sea un poquito más de seguridad para todos los que viajamos. El operativo Invierno 2017 permanecerá hasta el último minuto del 7 de enero. Para México al Día, Antonio López. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Quédese con nosotros. Esto es México al Día. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto para oficializar su reforma fiscal. Aseguró que con ella bajarán sensiblemente los impuestos a las empresas y beneficiará a la clase media. Esto es algo que los republicanos querían durante años y los demócratas también querían durante años. Sin embargo, nunca se logró. ¿Quién se opondría a que se devolvieran billones de dólares a nuestro país? Nadie. Pero nunca se hizo. Ahora se está haciendo. En España se confirmó que el partido Ciudadanos logró colocarse como la primera fuerza política del Parlamento catalán. Sin embargo, los 3 principales partidos separatistas cuentan con la mayoría que les permitiría formar un gobierno de coalición. Ante este panorama, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ya ofreció un diálogo con este sector. Yo confío en que en Cataluña se abra a partir de ahora una etapa basada en el diálogo y no en el enfrentamiento, en la cooperación y no en la imposición, en la pluralidad y no en la unilateralidad. El Gobierno de España quiere ofrecer toda su colaboración y toda su mejor voluntad de diálogo constructivo, abierto y realista, siempre dentro de la ley. Por su parte, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que la democracia ganó. Dijo que está abierto al diálogo. También pidió a la Comisión Europea que escuche a los independentistas. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso nuevas sanciones contra Corea del Norte. Esto tras su última prueba de misiles balísticos intercontinentales. La resolución busca prohibir casi el 90% de las exportaciones de productos de petróleo refinados a Pyongyang, al limitarlas a 500,000 barriles al año. Además, exige la repatriación de norteamericanos que trabajan en el extranjero dentro de 24 meses.
Y la decisión del presidente estadounidense Donald Trump sobre reconocer a Jerusalén como capital de Israel sigue generando reacciones. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, reiteró que no aceptará ningún acuerdo de paz desde Washington. Así lo dijo durante una reunión en Francia con el mandatario galo Emmanuel Macron. Mientras tanto, los disturbios continúan en la Franja de Gaza. Los de este viernes dejaron 3 palestinos muertos. Y luego de un largo debate en el Congreso de Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski logró evitar su destitución. Durante más de 12 horas, legisladores discutieron la revocación del mandatario por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, envuelta en una trama de corrupción. Por ser activada la moción, se requería un apoyo mínimo de 87 votos de los 130 legisladores y solo 78 diputados votaron a favor de la destitución. Es momento de ir a la información deportiva, por supuesto, con Jorge Rubio. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. Muy bien, Leti, buenas noches. Qué gusto saludarte, amigos de México al Día. Pues ya llegó el fin de semana navideño y por supuesto les tenemos información deportiva de lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir este fin de semana. Iniciamos con lo sucedido ayer en el partido de la Copa MX, la gran final en el estadio de los Rayados de Monterrey. Enfrentaban a los Tuzos del Pachuca. Iba a venir al minuto 56 Avilés Hurtado, la pinta, el tiro y el gol. Nada que hacer para el arquero de los Tuzos y con esto gana el cuadro de los Rayados de Monterrey 1-0 a Pachuca. Segundo título de Copa para los Rayados, el primero en el nuevo estadio, en el que por cierto ya habían perdido 2 finales. Ellos son los nuevos campeones de la Copa MX. Rompimos un poco la mala suerte en esta cancha, ganamos una final, ganamos un torneo y ahora esperemos poder el año que viene buscar la liga, que es lo que estamos pendientes. Un campeonato más, estoy feliz, quería ganar algo acá en Monterrey y bueno, ahora iremos por algo más grande. Pues sí, el premio de consolación después de haber perdido ya 2 veces la final de la liga en su casa. Vamos ahora con otra información, pero de la Copa MX. Hoy se dio a conocer cómo quedan conformados los grupos para el torneo Clausura 2018. En el grupo 1, León, Venados, Tapachula. Grupo 2, Cruz Azul, Oaxaca, Puebla. En el grupo 3, Monterrey, los Correcaminos y los Dorados de Sinaloa. Otro grupo en el 4, Toluca, Zacatecas y Santos. Juárez, Lobos BUAP y Pumas en el 5. En el 6, Los Mochis, Necaxa y Zacatepec. Mientras tanto, en el grupo 7, los últimos 3 grupos quedan así: Tampico, Madero, Atlas y Veracruz, Celaya, Pachuca, San Luis en el 8 y en el 9, Morelia, Sonora y Querétaro. Información de los Pumas con Verónica Dávalos. Amigos de México al Día, el recién llegado Matías Alustiza habló sobre las metas que tienen los Pumas para el 2018. El argentino, a pesar de haber colaborado con un gol en el amistoso ante Zacatepec, donde salieron victoriosos los universitarios, afirmó que lo importante es la integración del equipo. Lo lindo del fútbol mexicano, nunca me voy a cansar de decirlo, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. El que va primero pierde con el último y se dan semana a semana resultados inesperados, pero bueno, entonces nosotros tenemos que estar tranquilos, trabajar. Sabemos que por ahí el torneo anterior no fue de la mejor manera, pero bueno, lo pasado ya es pasado, tenemos que pensar en el presente. Matías también dejó en claro que no puede ser del gusto de todos los aficionados. Puede decir lo que quiera, obviamente a todo el mundo ya no le puede gustar. Imagínate, critican a Messi, a Cristiano Ronaldo, no me van a criticar a mí. Yo estoy muy tranquilo, trabajo día a día, trato de ser buen compañero. El segundo juego de preparación para los universitarios será este sábado ante los Lobos BUAP. Para México al Día, Verónica Dávalos. Y solamente parece que el caso de Osvaldo Alanís y las Chivas está llegando a un final. A través de un comunicado, el cuadro tapatío informó que se llegó a un acuerdo con el jugador y su representante, en donde de forma conjunta definieron un plazo de 72 horas para definir su situación. Ya veremos cuando terminen esas 72 horas si es cierto que ya se terminó todo este alboroto que causó el caso Alanís. Y este fin de semana, sí, es navideño, muchas ligas ya pararon, pero en Europa continúa la actividad. Mexicanos en el extranjero comienza mañana a 9 de la mañana en la Premier League, duelo entre el West Ham United y Javier Hernández, que van a enfrentar al Newcastle, que trae a cuestas 4 derrotas consecutivas. Más tarde el PSV con todo y su goleador Irving Lozano buscarán consolidarse como líderes de la Eredivisie cuando reciban al Vitesse a las 12:45 horas.
A la 1:30 de la tarde en Bélgica, Guillermo Ochoa y el Standard de Lieja se medirán al Sint Truidense, y 15 minutos después la Roma de Héctor Moreno tendrá una dura visita a Turín. Enfrentará a la Juventus, que marcha en el segundo lugar de la Serie A y no ha perdido en los últimos 5 partidos. Y mañana el duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga Española. Real Madrid recibirá al Barcelona en busca de acortar distancia en la lucha por el título de la Liga Española. Esto será en el Estadio Santiago Bernabéu a las 6 de la mañana. El equipo poco a poco pues, ha ido a más y bueno, hemos ido consiguiendo resultados que nos han dado el poder estar primeros en la clasificación. Y bueno, este es un momento más de la temporada, un momento desde luego que no es como los demás porque es un partido importante. Aquí en la Ciudad de México, varias familias que perdieron sus casas en el sismo del pasado 19 de septiembre viven aún en campamentos con ayuda de la ciudadanía. 3 meses con 3 días han pasado desde el sismo del 19 de septiembre, que castigó al centro del país y cobró cientos de vidas. Aquí en la Ciudad de México, miles de viviendas resultaron afectadas. En la zona sur, las autoridades ya han demolido algunos edificios, pero otros se mantienen de pie, pero permanecen vacíos, ya sea por falta de dictámenes o por el miedo de los inquilinos a regresar. Pero entonces, ¿dónde están esas familias que lo perdieron todo? Los primeros días, pues obviamente sí se quedaban aquí, porque eran el único lugar donde tenían para habitar, y pues algunos otros siguen aquí, otros se han desplazado hacia otros lugares. Definitivamente los campamentos no van a desaparecer porque la lucha continúa, los campamentos van a permanecer hasta que también se dé una resolución de lo que va a pasar con el edificio, y algunos otros muy probablemente les den carta abierta para que puedan entrar a sus departamentos. Las familias que vivían en los multifamiliares de Tlalpan se han establecido de manera temporal en los parques que se ubican en estas inmediaciones, pero para ello han necesitado de mucha organización y apoyos como el de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En este caso, estas viviendas son emergentes, no es una vivienda como tal, estamos en un espacio público, son casas temporales para que la gente, en lugar de estar en casas de acampar con lonas, que la gente pueda estar en un espacio más cómodo. Estas viviendas emergentes tardan en construirse en promedio de 4 a 8 días. Se han realizado con el apoyo de maestros y alumnos de la UNAM y cada recurso ha sido donado o reciclado de alguna forma. La intención es que la gente los pueda construir por sí solos, o sea que no dependan de nosotros, pasar el conocimiento a la gente de que puedan hacer estas viviendas con material donado o material reciclado, para que no dependan de los tiempos de los profesores o de los alumnos de la UNAM y que ellos tengan el conocimiento para hacerlas. De acuerdo con los maestros de la universidad, la ayuda continuará en esta y en otras zonas, y aunque estas viviendas son temporales, el agradecimiento de la gente será permanente. En nombre de todos mis vecinos, sí me gustaría agradecerle a la gente, a la población civil, que gracias a ellos pues tenemos alimento, tenemos con qué vestirnos, tenemos con qué asearnos, porque son la gente que realmente se ha acercado. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Es momento de ir a la información nacional. Muy buenas noches, amigos de México al Día. Acompáñenme por este recorrido informativo por lo que ocurrió en el resto de nuestro país. Elementos de la PGR y de la Marina abatieron a 5 presuntos criminales en Tepic, Nayarit, luego de ser agredidos. En el operativo fueron aseguradas armas de fuego largas y cortas, granadas, cartuchos de diferentes calibres y otros objetos del delito que se encontraban en un inmueble que servía de casa de seguridad. Una familia canadiense fue asaltada sobre la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de San Martín Texmelucan.
El atraco se dio cuando se averió la camioneta en la que viajaban y se orillaron para revisar la unidad, cuando fueron sorprendidos por un grupo de personas armadas que los despojaron de todas sus pertenencias. La noche de este jueves se registró una agresca en la estación Romero Rubio de la línea B del sistema de transporte colectivo Metro. 3 personas agredieron a un hombre que resultó con una herida de bala en la cabeza. Los responsables huyeron del lugar. Esta noche la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que fue detenido uno de los responsables, mientras que la víctima se encuentra delicada en el hospital. Un avión de la empresa Aeromar realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de que se detectó una falla en un motor. La aeronave, que se dirigía a Monclova, Coahuila, regresó a la terminal aérea minutos después de su despegue. La emergencia no pasó a mayores, los pasajeros y la tripulación salieron ilesos. La maestra Elbester Gordillo fue trasladada al Hospital Español por una complicación en su estado de salud a casi una semana de gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Después de 6 horas, la ex dirigente sindical regresó a su departamento en Polanco. Y hasta aquí las breves nacionales. Regreso contigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rodolfo, muchísimas gracias. Ahora vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional para conocer cómo estará el clima para las próximas horas. Hola, ¿qué tal? El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua les informa de la presencia del Frente Frío número 18 sobre los estados del norte y noreste del territorio. Este sistema está originando vientos superiores a 60 kilómetros por hora desde Baja California hasta Tamaulipas. Asimismo, temperaturas menores a 5 grados centígrados sobre Baja California, Chihuahua, Coahuila y Durango. También se espera oleaje de 2 a 3 metros sobre los estados del Golfo de California. En cuanto a lluvias, esperamos chubascos para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Desde la costa de Sinaloa hasta Chiapas, lluvias dispersas, igual que en la península de Baja California. En la Ciudad de México esperamos temperaturas de 6 a 8 grados centígrados. Para la tarde, un ambiente templado de 22 a 24 grados centígrados. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, Martín Tellez Saucedo. Y la Secretaría de Salud de aquí de la Ciudad de México reforzó la campaña de vacunación contra el virus de la influenza e infecciones en las vías respiratorias. Como ya es costumbre, desplegó puestos de vacunación en estaciones del metro, Metrobús, centros de salud y hospitales. Aquí, en la Ciudad de México, se tienen disponibles más de 1.2 millones de dosis para la población en general de manera gratuita. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Quédese con nosotros, todavía tenemos más información para usted. El pueblo mágico de Acolman, Estado de México, es la cuna de la producción de piñatas en nuestro país. La familia Ortiz Zacarías mantiene viva esta tradición. La tradicional piñata mexicana tiene su origen en el municipio de Acolman, Estado de México. De acuerdo a datos históricos, fue justamente en este pueblo mágico que hace 431 años en el exconvento de San Agustín se rompió la primer piñata navideña, tal como la conocemos. Justo enfrente del exconvento se encuentra el taller de piñatas Orzac, casa donde vivió doña Romana Zacarías Camacho, quien era conocida como la reina de las piñatas.
Hoy, sus hijas, su hijo y nietos continúan con la elaboración de estas inigualables piñatas. Mi abuelo ya hacía piñatas, pero las hacía con las cazuelas que se le estrellaban a la abuela o las ollas de barro que ya eran de los frijoles y no servían. Las elaboraba, pero para nosotros, para divertirnos con los nietos. Y ya mi madre retoma esto, pero ya de una manera más formal y ya lo ve como un oficio. A través de que mi padre fallece, pues mi mamá tuvo que encontrar la forma de poder sustentar la familia, ¿no? Que éramos 4. Entonces esto fue como un modo de trabajo para ella. En su taller cada año se producen artesanalmente más de 10,000 piñatas tradicionales, algunas veces montadas sobre la típica olla de barro, de cartón o periódico. Esta piñata con forma de estrella es la misma que los misioneros agustinos usaron como parte de la evangelización. Se dice que los picos de la estrella representan los 7 pecados capitales. Los adornos y colores simbolizan las vanidades y engaños del mundo. Y a la hora de pegarle a la piñata, uno debe taparse los ojos como muestra de fe, mientras que los dulces y frutas que caen son la recompensa por vencer el pecado. La piñata que elaboramos aquí en Acolman es una piñata tradicional que lleva los 7 picos que representan los 7 pecados capitales. Llevan mucho color. Y sobre todo jugamos con los diseños en el papel. Con los colores también jugamos y con los tamaños. Eso es lo que hace que la piñata de Acolman sea una piñata auténtica, tradicional. Con el tradicional engrudo, con periódico, con cartón y papel crepé, papel china, confeti. Las piñatas que hacemos es desde muy chiquitas hasta las más grandes, que es de 4 metros. Para preservar la usanza de hacer y romper piñatas en Navidad, visita Acolman, donde seguro te vas a enamorar de esta hermosa tradición. Decirle a la gente que no rompan sus tradiciones, que mejor rompan una piñata y que mejor que sea orgullosamente acolmense. Para México al Día, Omar Vera. Y mire, una colección de más de 200 nacimientos provenientes de todo el país se presenta en el Museo Nacional de Culturas Populares. Por primera vez se exhibe en el recinto de Coyoacán el acervo que la coleccionista Celia Chávez de García Terrés logró atesorar a lo largo de 5 décadas. Sí, como no me caso, yo no tengo nacimiento, tuve que fabricar uno y de ahí en adelante compré piececitas para poner nacimiento para mis hijos. Y fue creciendo. Y cada año pongo uno distinto en la casa. En total se presentan 220 nacimientos y más de 3,000 piezas provenientes de todos los rincones del país. Cada escena cuenta la manera en la que una comunidad mexicana recibiría al Niño Dios. Caso Coexala, tenemos las danzas. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el artesano? Nació el niño, es una época festiva, vamos a festejar como festejamos. Entonces encontramos la danza de los negritos, la danza de los quexalines. En busca de piezas para su colección, Celia Chávez viajó y entró en contacto con maestros de diversas ramas artesanales. La mayoría de las veces adquiría figuras terminadas, pero cuando creía que alguna le hacía falta para completar su nacimiento, la encargaba y regresaba a la comunidad por ella. En algunos casos tardó hasta 15 años en completar un Belén. La pieza. Cada uno está reproducido el traje regional, está hecho a mano, con sus tocados, con sus destos, con sus instrumentos, con sus frutas, y así es. Son representaciones de su mundo, es recrear el mundo aquí. En la variedad de nacimientos está plasmada la multiculturalidad que caracteriza a nuestro país. El recorrido reúne piezas de origen náhua, purépecha, mazahua y lacandón, entre muchos otros. Podemos ver elementos culturales que se han perdido y que gracias a esta colección podemos conocer, preservar y en algún momento, ¿por qué no?, rescatar. El nacimiento de Cristo es representado por los artesanos mexicanos con materiales propios de la comunidad a la que pertenecen. Por esta razón es posible encontrarse con recreaciones del nacimiento de Jesús, elaboradas con ixtle, vidrio, tejido, tallos de trigo y hasta flores. La particularidad es la variedad y diversidad de nacimientos que hay de distintas ramas artesanales y materias primas, además de los lugares de la República, que son muchísimos, que en general no conocemos. La exposición Nacimientos de Tradición permanecerá abierta hasta febrero próximo en el Museo Nacional de Culturas Populares. Para México al Día, Rufino Enríquez González.
Y donde también está todo listo para las cenas de Navidad y Año Nuevo es en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, también conocido como El Torito. Como cada año, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México tiene listo un menú especial para quienes sean remitidos. Incluye espagueti a la crema con jamón y piña, pavo al tamarindo, papas gratinadas y ponche, mientras que para Año Nuevo el Torito ofrecerá codito con crema y chipotle, cerdo a la ciruela, ensalada de manzana y ponche. Muy rico todo, pero pues nada como disfrutar de estos días en compañía de la familia, así que si toma, pues mejor no maneje. Y César Meléndez y el mundo de la cultura en una producción de Canal 22. Buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. La memoria sonora del tenor Alfonso Navarrete es reunida en un disco doble con el que podremos deleitarnos con algunas de sus más grandes interpretaciones. Esta es una selección de alrededor de 12 óperas de las 18 que canté en el Palacio de Bellas Artes. Un documento histórico y artístico, pero también el reconocimiento al trabajo del tenor Alfonso Navarrete, quien de 1970 a 1991 fue el primer tenor de la Ópera de Bellas Artes. Es el disco que lleva su nombre en la colección Memoria Sonora que edita el Instituto. Son grabaciones en vivo y tuve la suerte de que pues en vivo la verdad salieran muy bien. Ay, la vida, il cielo, amore. Esto es el compendio de una historia artística de vida, que es mi caso, ¿no? Yo soy un tenor que nací en el estado de Sonora, en Ciudad Obregón, Sonora, y hice mi debut con La Traviata en 1970. Esta fue la información cultural. Yo les deseo una excelente Navidad. Muy buenas noches. Regresamos contigo, Jorge Rubio. Gracias, Leti. Amigos de México al Día, fin de semana muy importante, la número 16 para muchos equipos en la NFL. Llegó diciembre y con él la definición de los boletos a la postemporada de la NFL. Nueva Inglaterra, Pittsburgh y Jacksonville ya tienen boleto asegurado en la Conferencia Americana. Filadelfia y Minnesota lo propio en la Nacional. Aún hay 7 pasaportes disponibles y en el sur de la NFC podrían quedar 3 de ellos. Atlanta, Carolina y Nueva Orleans están cerca de lograrlo. Los Panthers con un triunfo ante Cincinnati avanzan, pero los Falcons deberán derrotar a los Saints para asegurar su lugar en playoffs, aunque New Orleans venderá caro el título del sector sureño. En el oeste de la Nacional, los Rams de Los Ángeles están cerca del campeonato divisional, con una victoria sobre Tennessee o la derrota de los Halcones Marinos de Seattle a manos de Dallas darían a los Carneros el título de la división. Sin embargo, los angelinos se verán las caras con los Titanes de Tennessee, equipo hoy ubicado en zona de calificación de la Conferencia Americana, pero que está forzado a sacar el triunfo en casa y mantenerse en zona de playoffs. Respecto al choque entre Vaqueros de Dallas y Seahawks, el ganador podrá soñar con jugar en enero y el perdedor a pensar en la próxima campaña. Para México al Día, Eduardo Gaitán. Gracias, Lalo. Y ahora vamos a revisar precisamente los horarios de esta semana 16 de la NFL. Los poderosísimos, pero muy disminuidos esta temporada. Los Potros de Indianápolis se enfrentan mañana a Baltimore a las 15:30 horas. Y mañana mismo, 19:30 horas, Minnesota en contra de Green Bay. Buen partido, no se espera, aunque Green Bay pues ya no tiene esperanzas de postemporada. Más para el domingo, un día antes de Navidad, o ya casi para que sea Navidad, Cleveland en contra de Chicago. Al mediodía, Detroit contra Cincinnati. Los Rams de Los Ángeles en contra de los Titanes de Tennessee. Kansas City estará recibiendo a Miami. Buffalo
visita a Nueva Inglaterra. Atlanta se estará enfrentando al equipo de los Santos de Nueva Orleans en Nueva Orleans. Los Chargers de Los Ángeles contra los Jets de Nueva York. Denver en contra de Washington. Tampa Bay se estará enfrentando a Carolina en casa de las Panteras. Jacksonville se enfrentará a las 3:05 de la tarde San Francisco. 20 minutos después, Seattle contra Dallas. Nueva York, los Gigantes en contra del equipo de Arizona, también a las 3:25 de la tarde. Por supuesto, el lunes también habrá otro partido que ya les mencionaremos el próximo lunes. Vamos a la NBA porque también continúa la actividad y sí habrá partidos el próximo 25, no el 24, pero sí el 25 y también por supuesto el día de mañana. Aquí está el triple de James Harden y así empezaba la fiesta. Después venía la respuesta, ahí no quedaba el triple por parte de James Harden y después de Andre Jordan iba a hacer la canasta. Aquí el robo de pelota por parte de James Harden y sí, la barba más poderosa de la NBA estaba dando resultados. Aquí vean de Andre Jordan, la clavada brutal, no tenía piedad y después Austin Rivers, que dio un partidazo, conectaba de esta forma con el triple. Eric Gordon, así totalmente solo, casi pegado a la línea de la banda, ahí estaba con el triple y Tariq Black con el alley-oop y sí, 36 puntos de Austin Rivers, 32 de Lou Williams desde la banca y 15 de Andre Jordan, pero sí, a pesar de que pierden los Rockets de Houston este día con los Clippers de Los Ángeles 128-118, James Harden anotó 51 puntos y de esta forma pues quiere cerrar el año la barba más poderosa del deporte ráfaga. Más resultados de la NBA este día. Los Knicks de Nueva York pierden con los Pistones de Detroit 101-104. Nueva Orleans le gana a Orlando. Washington cae con el equipo de los Nets de Brooklyn. Miami le gana al equipo de Dallas. Charlotte 109 con Milwaukee. Atlanta pierde con Oklahoma. Denver le está ganando a Portland en estos momentos. Y los Lakers de Los Ángeles se enfrentan en estos momentos también con los Warriors de Golden State. Liga Mexicana del Pacífico. Navojoa está perdiendo 3-9 con Jalisco. Hermosillo 0-5 con los Mochis. Culiacán 0-2 con Mazatlán. Y Obregón 0-0 con Mexicali. Que tengan un excelente fin de semana. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Yo los veo hasta el 2018. Leti, regreso contigo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. También felicidades para ti y toda tu familia. Es momento de ir con Carlos González Gamio y cosas para recordar. Buenas noches, queridos televidentes. El boxeo nacional tuvo tiempos gloriosos. Ese viril deporte fue de verdad, intenso, real, y antes de caer en las garras del mercantilismo por el que hoy atraviesa, y estaba caracterizado por figuras internacionales como Raúl el Ratón Macías, a quien cuando se le preguntaban los motivos de sus triunfos, invariablemente decía, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. A través de la naciente televisión, el Ratoncito Macías, de bigotito recortado y perfectamente vestido, cobró fama entre los niños y los jóvenes de mi época, y cuando se retiró, se volvió empresario y lanzó al mercado el refresco de cola Mexicola, que sabía espantoso. En esos años también se bebían los barrilitos del Dr. Brown, el Dr. Pepper, los refrescos Titán, los refrescos Lerma y el Mission Orange. Por cierto, otros grandes del cuadrilátero como Joe Becerra, el Toluco López o el célebre Rodolfo el Chango Casanova, quien con Juan Zurita y Joe Conde formaron la Trinca Infernal, el Triángulo Imposible y sostuvieron los mejores combates del México durante casi una década, no tuvieron tan buena suerte como el Ratón y cayeron irremisiblemente en las garras del alcoholismo, muriendo en la miseria. Siendo de extracción muy humilde, ganaron demasiado rápido fama y dinero. Cosas para recordar. De esta manera concluimos esta emisión de México al Día. Mi nombre es Leticia Carvajal y a nombre de Gustavo Rentería, titular de este espacio, le doy las gracias por su atención y le deseo que tenga una muy bonita Nochebuena y una muy bonita también Navidad en compañía de todos los suyos. El lunes, en punto de las 6:30, no se pierda Pati Betaza y Ana Cristina Olvera, y a las 2:30 de la tarde los espera mi compañero Enrique Lascano. Nosotros tenemos una cita a las 9 de la noche el próximo lunes. Que tenga un excelente fin de semana.
Esto es México al Día.